el ambiente y hemos aquí reconocido la tremenda lucha de concientización que ha hecho, por ejemplo, con el tema del plástico. Ok, y creo que lo hemos logrado, ¿no? O sea, ya en el Perú sabemos que no podemos, y además sé que tiene un gran interés en los invisibles, porque hay que decirlo con todas sus letras. Los invisibles, la pobreza extrema, está justamente en los pequeños agricultores. En esas personas que viven en las zonas altoandinas, que no tienen, y como la propia ministra está diciendo, que incluso si quieren un crédito tienen que pagar 30% de interés. ¿Cómo pues? ¿Cómo lo vamos a lograr? Por eso, ministra, yo quiero que usted escuche a estos dirigentes para escuchar bien el pensamiento oficial de la encargada del sector. Y lo único que le voy a pedir a los dirigentes, por favor, es que, digamos, que argumenten y que no usemos adjetivos, ¿no? O sea, por la salud de nuestra política y además por la defensa justamente de estos pequeños agricultores. Y porque lo que hoy día menos necesitamos es violencia. No, es lo último, y estamos cansados. Ministra, por favor, ¿me permite? Sí, por supuesto. Le agradezco mucho por su tolerancia. Vamos a escuchar entonces al presidente nacional de Conveagro, ¿no es cierto? Clímaco Cárdenas está con Juana Avellaneda. Entonces, Juana, dile a Clímaco además que la ministra Muñoz está escuchándolo con mucha atención. Si él tuviera que señalar uno o dos de los principales puntos que tienen que ser resueltos para levantar el paro nacional agrario, ¿cuál sería? Adelante, Juana, y que por favor sea muy puntual. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenos días, señora ministra de Agricultura, muy buen día. Hoy es un día sinceramente histórico para el sector rural campesino del Perú, que legítimamente representamos todos los hermanos ganaderos y agricultores que estamos saliendo en todo el Perú. Hoy se tiene que conseguir que nos devuelvan los derechos robados por malos gobiernos durante más de 28 años, gobiernos que además corruptos nos entregaron a tener 47% de extrema pobreza en nuestro sector rural, sin agua, sin carreteras, sin servicio, con una ausencia total de política pública para el sector. Y eso es política inmediata, acciones directas que además, señora ministra, como lo hemos referido en la reunión con el Premier, no es competencia de agricultura. Esto es un tema de política nacional y una vez más invocamos a nuestro presidente de la República, ingeniero Martín Vizcarra, a que le entregue ese derecho legítimo, inalienable de estos productores rurales campesinos en el Perú, casi 4 millones de personas que verdaderamente no estamos reconocidos por el Estado. Muy bien, Clímaco. El presidente Martín Vizcarra, él habló el sábado último, ha reconocido que en efecto su sector es olvidado y que va a hacer cambios. ¿Ustedes creen en esta promesa, en este anuncio? Definitivamente la población y por lo menos nuestros agricultores, nuestros hermanos regantes de las juntas de usuarios, que en este momento ya tenemos 12 regiones totalmente posicionadas con los desplazamientos además pacíficos. Y hemos dicho también allí, Milagros, y a la ministra de Agricultura, que los documentos que está generando Minagri, en la que tildan nuestro movimiento de terrorista, hemos dicho claramente, los cuellos verdes del Ministerio de Agricultura no nos van a doblegar y no vamos a permitir que la corrupción complote contra una medida justa, pacífica, porque nosotros los productores, Milagros, como tú sabes, en Junín, que ya se está sumando al paro nacional, producimos vida y damos de comer a toda la población nacional con el mayor de los gustos, de orgullo y de trabajo. Muy bien, Clímaco, le agradezco, Juana, pero también hay que decir que el interlocutor válido es el ministro de la cartera, o sea, del sector. O sea, no se le puede obviar a la ministra Muñoz, porque si todos vamos a ir solo a reclamar al presidente, entonces que no hayan ministros. O sea, perdóneme que se lo diga, Clímaco, usted me conoce, con toda la transparencia. Yo entiendo que usted tiene y que representa a varios sectores que demandan, pero no se puede. No, con la ministra no hablamos. No, un momentito, para algo es la ministra. Ahora, señora, quiero saber su opinión de lo que acaba de decir el dirigente Clímaco Cárdenas. Como lo hemos manifestado, un saludo también para los dirigentes, para Clímaco y el resto de los dirigentes que se encuentran con él. Compartimos que efectivamente el agro está olvidado en nuestro país y el encargo que yo tengo del presidente de la República es hacer esas grandes reformas
que el sector quiere, porque lo Pero primero le que ha me dicho que preguntó, usted ya no puede, que lo tiene que hacer el presidente. y básicamente porque lo que ellos han identificado es que el Ministerio de Agricultura, en su opinión, no tiene la capacidad de tomar las decisiones de los grandes temas que se requieren solo. Y es cierto, necesitamos trabajar articuladamente, pero eso no significa no empoderar al Ministerio de Agricultura, porque sí hay muchos temas que dependen de nosotros. Pero sobre todo, y quiero aprovechar las declaraciones de Clímaco para hacer un deslinde, nunca he tenido la política, y tú me conoces, Milagros, de ambiente, más bien ha sido una política de conciliar, Totalmente. de apertura al diálogo. Sí, claro. Jamás he tenido la política de dividir a los gremios. Y si alguien en el ministerio, como lo ha Usted dicho, los está terruqueando, está como dice sacando una comunicación que no es adecuada, yo no tengo ningún problema en identificar a la persona y sancionarla como corresponde. Esa no es la Pero política yo no le he del escuchado a ministerio. usted terruqueando. Jamás. No. Los pequeños, mira, Así yo es. vengo de una familia de pequeños agricultores. Mi madre todavía conserva media hectárea. Mi madre ha sembrado papas y mi abuela también. Entonces jamás podría considerar que un pequeño agricultor en el país es terrorista. Obviamente, Jamás. Obviamente. Al Eso sí, contrario, fueron los más perjudicados por el exacto, terrorismo. eso sí es algo que quiero dejar en claro. Muy bien. Y si existe alguna persona que haya tenido una inconducta de ese tipo, yo no tengo ningún compromiso con nadie. Y lo vamos a identificar y lo vamos a sancionar. Perfecto. Porque ese tipo de cosas solo llaman a la violencia. Y yo espero, les invocaría más bien a los dirigentes agrarios que invoquen a la violencia, porque tenemos algunas zonas No, en que el país... invoquen a la tranquilidad, no perdón, a la violencia, por que favor. invoquen a parar la violencia, porque sí hay algunas zonas en el país, sobre todo en la zona norte, donde se están bloqueando carreteras, Exacto. donde han tenido un Claro, el incidente río con un revuelto, policía. ganancia Exacto. de pescadores. Y eso no nos ayuda de a la acuerdo. agricultura. Ahora vamos a escuchar a Marino Flores. Marino Flores es dirigente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú. Marino Flores también quiere dar su punto de vista y decirle, bueno, sus reclamos a la ministra. Marino, lo escuchamos con atención. Adelante. Milagros, señora ministra. Coincidimos en que este sector está olvidado durante décadas. Coincidimos también en lo que manifiesta la ministra. En lo que no coincidimos justamente es en que esto debe resolverse con hechos, o sea, diálogo con solución. Y ahí tenemos un gran problema porque hay una política de Estado, sí, para un pequeño sector que es de conocimiento de todos, que ha tenido todos los privilegios en los últimos 28 años, se han vuelto multimillonarios. Sin embargo, este sector está totalmente excluido y olvidado del sistema, más aún con un 47% de extrema pobreza. Y nosotros somos el sostén de la alimentación en el país, aseguramos la seguridad alimentaria y nutricional, pero también la soberanía alimentaria, que se pone en grave riesgo con esta situación de las importaciones extremadas, dado que está prácticamente excluyéndonos también del mercado. En ese sentido, señora ministra, nosotros lo que decimos es no perder el diálogo en absoluto, al contrario. Por ejemplo, cuando se habla de reestructuración del vinagre, correcto, pero también sería lo más correcto que se haga conjuntamente con una política de Estado, y una política de Estado no lo hace pues un ministerio, lo hace definitivamente el conjunto de ministerios, pero en este caso, como ya se ha establecido con claridad con el Premier, una mesa multisectorial. Y empezaríamos, por ejemplo, con un tema ya concreto, que se emita un decreto supremo para que se instale de inmediato la mesa multisectorial, porque no digan que no ha habido diálogo, por favor. Muy bien, Marino. Diálogo ha habido Perfecto. permanentemente, y ahí más bien se ha embalsado las situaciones, como en el tema de los cafetaleros, de los lecheros y de todo lo demás, Está bien, Marino. que no ha sido solucionado en absoluto. Ok, Marino, te hemos plataforma que se escuchado con reclama, atención. Entonces, ha escuchado al dirigente de los Como ha dicho, ganaderos lecheros. concordamos en muchísimos puntos. ¿Y A usted mí me ha cree que- tocado entrar en una coyuntura un poco Sí, complicada. complicado. ¿no? ¿Urge el 28 decreto años, supremo? Por supuesto, y lo hemos manifestado. De hecho, una cosa interesante, cuando yo estuve en el Ministerio de Agricultura hace muchos años atrás, por un corto periodo, se empezaron a crear los espacios de diálogo entre los productores y el Estado. Y eso se institucionalizó. Hay una ley que crea un espacio de diálogo. Pero ¿qué pasa? A veces es incómodo para algunos ministros o ministras debatir y sentarse con los productores y trabajar en conjunto. Yo no tengo ese problema. A mí al contrario, a mí me encanta trabajar de manera participativamente, convocante,
Y entonces se dejó de lado los espacios de articulación con los productores. Yo lo he dicho desde el primer día, tenemos que retomarlos. Y el presidente de la República está de acuerdo con que el diálogo es la mejor manera de construir un país con esas grandes reformas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para levantar el paro? Para mira, que los dirigentes entiendan yo pensaría, que del diálogo pasarán a los hechos. Yo pensaría en algo como se necesitan políticas de Estado, ¿por qué no pensamos en el gran acuerdo nacional para el sector agrario? Este que convoca a todos los sectores del Estado, pero también del Congreso, por ejemplo. Porque algunos de los cambios, hay un tema muy importante que ellos han planteado, con el que yo concuerdo, que es el tema de autogravamen. Sí. Por ejemplo, para eso necesitamos ley. Entonces, yo he estado también conversando con varios congresistas y todos coinciden en que la pequeña agricultura familiar en nuestro país es la prioridad. Entonces, si tenemos al Congreso con esa idea, si tenemos a los productores con esa idea, si el Ejecutivo tiene esa idea, ¿por qué no sentarnos y definir cuáles son esos grandes cambios que la agricultura necesita? Un punto que han planteado y que es sumamente sensible es el tema de los productos importados. El tema arancelario. Exacto. Yo también concuerdo con que nuestros productores nacionales no pueden competir de manera desleal con los productos que vienen de fuera. ¿Y qué va a hacer? Hay que revisar. Yo les he planteado, miren, ellos dicen, tenemos meses discutiendo y no nos han hecho caso, el Ministerio de Agricultura solo no puede resolver el tema. Ok, pero denme a mí, que tengo 60 días en el cargo, y estas son demandas de 28 años, la oportunidad de escuchar cuáles han sido sus planteamientos y de poder hacer los míos, si son perfectamente razonables, y defenderlos, ser la voz de los agricultores. Yo soy ministra de Agricultura y Riego de todo el país. Los agricultores son a los que yo represento. Necesitamos reestructurar el ministerio, sí, pero empoderar también al sector para poder tener justamente estas discusiones en el gabinete. Por supuesto, ministra, y cuente con esta plataforma informativa. Porque si algo voy a defender siempre es a los invisibles. Y el sector agricultor es el invisible de nuestro país. Ahí está la extrema pobreza y por eso nuestro compromiso como periodistas. Dicho sea de paso, y a Marino le digo, es que también tendríamos que conseguir, y a usted, ministra, de paso le digo, es que los ganaderos, los lecheros, también puedan tener polos autosostenibles, porque no pueden pensar únicamente que todo lo vamos a solucionar, me incluyo, bueno, yo no soy ganadera, pero con el famoso corredor lechero. Entonces, no, porque no solo le vendan la leche a Gloria o a las otras empresas populares de nuestro país, que también ellos creen sus propios centros de producción y que hagan como sucedió en el cacao, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en San Martín? Hacen su cacao artesanal, sus chocolates maravillosos que han ganado premios en Bélgica, lo mismo pueden hacer con buena tecnología, yogur, leche. Maravillosas oportunidades para cambiar la agricultura. Pero hay que tener voluntad política. Yo la tengo. Y el presidente de la República la tiene. Y el premier la tiene. Bueno, y el presidente Vizcarra, ¿no? Que viene de una zona agricultora y ganadera, por supuesto. Todos somos conscientes del olvido de la agricultura. Pero una cosa que es muy importante. Mira, estas demandas justas, que además se están produciendo públicamente a través de una movilización pacífica, tiene que ser así. O sea, no podemos desnaturalizar una demanda justa con la violencia. De acuerdo. Y ahí la invocación es a todos y a todas para entender que el diálogo es la mejor manera de avanzar y que si quieren protestar y mostrar que tienen un enfado, lo están haciendo, pero no puede ser violentando los derechos de otros. Muy bien, clarísimo. Gracias, ministra Muñoz, y a los dirigentes y a todos los sectores les prometo una revisión sector por sector, porque en efecto hay muchos ya centros de desarrollo sostenible. Está el caso de las paltas, por ejemplo, la transformación que hay en muchas familias, la transformación a través del café. Por favor, yo soy la primera, yo quiero ir al campo. Yo amo la agricultura y será porque soy serrana, defiendo a los agricultores que en las zonas altoandinas pasan penurias y se sienten con todo derecho a tener un reclamo justo. Gracias, ministra, por estar hoy día aquí en el noticiero. Tengo que cambiar la información.